I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Y hacemos foto después, al final. Hacemos, ¿no? Pues lo que nos diga, nos ponemos ahí. Ahí o atrás. Ahí. Venga, pues ya estamos todos. Hacemos una foto ahí, nos dicen. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? ¿Nos avisas cuando para empezar? Oh. Sí. Venga. Buenos días. Buenos días, saludos y muchas gracias por su interés a todos los que nos ven en directo, tanto en directo como a los que lo hacen pues en diferido o en streaming. Hoy, 22-11-22, a las 11:00 juega Argentina, concatenación de números, capicúas. Mi nombre es Domingo García Coto, dirijo el Servicio de Estudios de BME, de Bolsas y Mercados Españoles, y tengo el privilegio pues, de moderar este panel de lujo que abre el primer día completo de sesiones del Foro Latibex de este año. Por supuesto, el panel, la sesión, pues tiene como uno de sus objetivos servir de marco inicial de referencia a la celebración del Foro Latibex de este año, en el que, como todos ustedes saben, pues se combinan pues, reuniones de empresas e inversores con paneles temáticos y sectoriales que, de gran interés, que sin dudarlo pues les recomiendo, ¿no? No solo este. Pero sobre todo nos gustaría que sirviese este panel en concreto para ofrecerles una visión económica y social actual, razonada, útil sobre una región importante como área con potencial de desarrollo y crecimiento económico y, por tanto, como
potencial como objetivo de inversión. Ayer mismo, pues, el CEO de BME lanzaba un mensaje de optimismo, de moderado optimismo sobre la región, haciendo sobre todo hincapié en un mejor posicionamiento para hacer frente a las dificultades del contexto económico global. Las bolsas están en alguna medida pues siendo reflejo de esta situación en lo que va de año y, como saben, pues los índices latinoamericanos destacan sobre todo en términos relativos en este ejercicio que es tan complejo, tan complicado para los mercados de capitales, los mercados de valores mundiales. Para hablar de todo esto, pues contamos con un tiempo limitado, 1 hora, pero con un plantel absolutamente de lujo de profesionales de la economía que les presento pues rápidamente. Tienen los currículums en la página web de la TIBES, con lo cual pues simplemente quiero dar las gracias y presentarlos inicialmente a Alejandro Padilla, que es economista jefe de Banorte, la entidad bancaria, Germán Ríos, que es presidente, lidera, digamos, el Observatorio de Política y Economía Latinoamericana de IE University, y Juan Cerruti, que es economista jefe de Banco Santander. Nos ponemos entonces ya en marcha. Vamos a tomar inicialmente pues, un punto de referencia inicial. La economía mundial y en particular las economías latinoamericanas pues, se han visto afectadas por crisis, digamos, consecutivas de una gran intensidad, concentradas en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Hablamos del COVID-19, la guerra en Ucrania, la subida de precios de la energía y las materias primas, el traslado de la inflación a los alimentos y servicios, etcétera, etcétera. Una etapa que realmente pues, pocas veces habremos vivido o viviremos algo como esto. Entonces, la primera pregunta sería, digamos, ¿cuál sería el diagnóstico sobre los efectos y consecuencias de estas crisis y la situación ahora mismo de las economías latinoamericanas? Entonces, por empezar, por ejemplo, por Juan Cerruti, ¿cómo nos diagnosticas la situación en el momento actual? Bueno, buen día, gracias a todos. Lo primero, Domingo, como argentino, te debo decir que vamos a hacer un gran esfuerzo para que este panel sea más interesante, mucho mejor que el partido de Argentina. Pero dicho eso, y hablando en serio, la pregunta creo que es muy relevante. Cuando miramos lo que pasó en los últimos 2-3 años, la verdad que el mundo atravesó algo muy poco frecuente, que fueron 2 shocks de oferta consecutivos. La primero, la pandemia, y después la guerra. Esto que nos parece muy habitual ahora, no es tan habitual a nivel mundial. Recuerden que el anterior shock global de oferta fue hace 50 años, a mediados de los 70, con la crisis del petróleo. Entonces, cuando hablamos de las distintas regiones del mundo, no tenemos que perder la perspectiva de esto, de que el mundo está atravesando un momento económico y de impactos macroeconómicos poco habituales. Y cada región lo estuvo digiriendo de manera distinta. Yo diría que en el caso de Latinoamérica, primero la pandemia tiene una característica, que la pandemia es bastante desigual en su impacto y tiende a impactar sobre todo a los sectores más vulnerables. Latinoamérica sufrió el impacto de la pandemia, todavía hay algunas regiones y algunos países que no se recuperaron plenamente de los niveles previos a la pandemia. Y cuando estábamos cerca de recuperarnos, obviamente vino el conflicto bélico, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que genera otro shock de oferta, no porque el conflicto esté abarcando a dos países que sean potencias económicas tan relevantes, sino porque se está peleando un gran productor de energía con un gran productor de alimentos. Y todo lo que finalmente consumimos tiene un componente de precios que es energía o alimentos. Eso genera un impacto global que en Latinoamérica yo diría impacta
con una aceleración de la inflación, que es lo que pasa en el resto del mundo, pero con las características de Latinoamérica, donde, dado que buena parte de la población es población del sector más vulnerable, tiene un mayor componente de consumo en su canasta de alimentos, con lo cual una subida generalizada de alimentos tiene un efecto asimétrico por regiones y en particular es más dura en las regiones donde tienen un mayor componente de alimentos como Latinoamérica. Y también tiene un impacto, yo diría, positivo por el lado de la balanza comercial y del sector externo de varios países de Latinoamérica, porque Latinoamérica es una región que se caracteriza por ser un exportador neto de alimentos y algunos países también de energía. Mirando lo que pasó durante el 2022, yo tengo una visión bastante positiva de cómo Latinoamérica está atravesando este periodo. Recuerden que tradicionalmente cuando ocurría lo que pasó en el 2022, Latinoamérica entraba en un periodo de crisis o de turbulencia. Es decir, cada vez que los tipos de interés internacionales subían, todos mirábamos a Latinoamérica diciendo a ver qué le está pasando, ¿no? Y esa suba de los tipos combinados con un dólar fuerte suele ser un escenario complejo para Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, acuérdense, entre otras cuestiones, que los países latinoamericanos en general tenían buena parte de su deuda nominada en moneda extranjera, con lo cual una subida de tipos combinada con un dólar fuerte era una combinación bastante compleja para el sector externo de Latinoamérica. La pregunta entonces es ¿por qué eso hasta ahora no pasó? Bueno, eso no pasó por tres cuestiones. Dos de ellas atribuibles a méritos de Latinoamérica, en mi opinión. La primera es que, al revés de lo que suele ocurrir cuando suben los tipos y el dólar se fortalece, los commodities no cayeron hasta ahora. Y no cayeron porque esta subida de tipos se da en conjunción con ese conflicto, que básicamente ese conflicto bélico lo que hace es sostener el precio de estos commodities. Y eso fue positivo para Latinoamérica. Y dos cuestiones que tienen que ver con Latinoamérica hasta ahora y que creo que son méritos propios de la región y los tenemos que tener en cuenta. Primero, los fundamentals de Latinoamérica en términos macroeconómicos mejoraron. La región está haciendo los deberes en términos económicos en los últimos años. Les doy 2 o 3 datos. Las reservas en relación al PIB de Latinoamérica pasaron en 10 años de ser el 15% a ser el 20%. Hay países como Brasil, cuyo Banco Central tiene casi 350.000 millones de dólares en reservas. No sé cuántos países del mundo tienen esa cantidad de reservas. Otro dato, el déficit de cuenta corriente, que tradicionalmente era un problema para Latinoamérica, hoy es la mitad de lo que era hace 10 años. Era en promedio 4% del PIB, ahora es 2% del PIB. Es cierto que los niveles de déficit y los niveles de deuda están altos. Yo creo que básicamente explicado por el impacto de la pandemia y que probablemente se vayan revirtiendo con el tiempo, pero también es cierto que hubo países en la región, y de nuevo Brasil es un buen ejemplo, que aprovecharon estos últimos 10 años para desarrollar un mercado de capitales muy profundo y muy grande. Brasil hace 10, 15 años atrás tenía 80% de su deuda nominada en moneda extranjera, hoy es 80% de su deuda nominada en moneda local. Eso para los países latinoamericanos es evitar uno de sus mayores enemigos, que es lo que se llama el descalce de monedas. ¿Sí? Un economista que conoce muy bien la región, Ricardo Hausmann, lo denominó como el pecado original, ¿sí?, de Latinoamérica. Bueno, los países de la región pareciera ser que están aprendiendo del pecado original. Y el tercer y último factor, y con esto termino, Domingo, que creo que es mérito de nuevo de la región, es que los bancos centrales de la región lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Si algo nos está dejando este periodo de endurecimiento monetario es que los que primero empezaron y mejor empezaron fueron los latinoamericanos. En promedio, los países de Latinoamérica empezaron a subir tipos, previendo, primero, que esta inflación era más permanente y segundo, que sus hermanos mayores, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, iban a empezar a subir tipos, empezaron 9 meses antes en promedio que el resto de los bancos centrales. Hasta ahora la verdad es que eso les ha servido para varias cuestiones. Primero, para sostener el valor de sus monedas. Por ejemplo, el peso mexicano y el real brasilero han
tenía una muy buena performance contra el dólar, ¿sí? En un contexto donde casi todas las monedas del mundo se desvalorizaron frente al dólar, estas monedas hasta ahora están manteniendo una muy buena performance. Esto mejora, obviamente, o defiende sus economías de una potencial salida de capitales, y además hay algunos países que ya están teniendo algunos resultados en términos de inflación. Brasil lleva 3 meses consecutivos con desaceleración de inflación. Entonces, creo que una de las cuestiones que nos va a dejar hasta ahora este ciclo es que Latinoamérica lo está transitando bien. Por supuesto, el ciclo de endurecimiento monetario no terminó, con lo cual todavía tenemos que ver cómo siguen, y lo está haciendo básicamente por méritos propios, porque muchos países de la región hicieron deberes en los últimos años, mejoraron su sector externo, desarrollaron mercados de capitales propios, incrementaron reservas, y además porque sus bancos centrales, que ya habían ganado reputación y credibilidad, están demostrando que realmente leyeron bien el contexto y reaccionaron bien. Muchas gracias, Juan. Bueno, ¿alguna cosa que añadir vosotros a este diagnóstico inicial? Bueno, yo, digamos, primero soy venezolano, no estoy en el Mundial, así que no tengo la misma presión que mis compañeros de mesa acá. Segundo, yo solo quiero dar un ejemplo de algo que Juan comentó que me parece importante para entender lo bien que se está manejando la política macroeconómica en general en América Latina. Si usted era ministro de Economía en medio de la pandemia en América Latina, solamente te pasó lo siguiente: se cayó el turismo, se cayeron las remesas, se fueron los capitales, confinaste y se cayeron tus exportaciones. Aquellos que hemos estudiado América Latina por muchísimos años siempre decíamos: América Latina es una región que está acostumbrada a recibir choques externos, pero por favor, nunca habíamos recibido 7 choques en una sola vez. Y lo que quiero agregar, además del buen manejo monetario, que lo enfatizó muy bien Juan, yo quisiera hablar un poquito de buen manejo fiscal. Porque si uno ve un poco los números de la recuperación de los países de América Latina después de la pandemia, sobre todo en el 2021, la mayoría de los países que se recuperaron más rápidamente fueron aquellos que pudieron hacer por primera vez en nuestra historia política fiscal contracíclica. Y yo creo que eso es, o sea, yo estudié economía y toda mi vida leía Dormus and Fischer y decía: los países tienen que hacer política fiscal contracíclica, y en América Latina nunca se hacía porque éramos los más cíclicos del mundo, íbamos con el ciclo de materias primas. Pero por esa buena preparación que Juan comentó, por primera vez en la historia lo pudimos hacer. Y eso logró amortiguar un poco el golpe y además logró que la recuperación en el 2021 fuera más acelerada de lo que mucha gente previó. Alejandro. Sí, muchas gracias. La verdad es que creo que ya ilustraron muy bien cómo ha sido el diagnóstico de Latinoamérica hasta el momento. Y yo quisiera irme más hacia la parte prospectiva, porque efectivamente el mundo está en una situación muy complicada y tenemos que reconocer que también hay muchos retos para la región. Y yo creo que el principal reto que tenemos todos nosotros, y lo vivimos a diario, es este riesgo de recesión el próximo año. Un riesgo de recesión importante que va a ser muy diferenciado entre regiones. Ya se comentaba, ¿no? Tenemos una inflación no observada en prácticamente todos lados por décadas, digo, ya ha venido bajando. Los bancos centrales en Latinoamérica reaccionaron de una manera muy oportuna. Si ustedes se acuerdan, había un debate muy importante entre el equipo que decía la inflación es transitoria, entre ellos Powell, y se equivocó de una manera muy importante y empezó el Fed a subir tasas a partir de marzo de este año, pero Brasil, México, el resto de los países de Latinoamérica lo hicieron un año antes. Desafortunadamente estamos viendo una falta de sincronía también en la política monetaria en el mundo, y eso también puede generar hasta cierto punto riesgos de que el siguiente año veamos una recesión global, y creo que es el tema que todo el mundo habla hoy en día, ¿no? Digo, más allá de la pandemia, todo lo que hemos estado platicando, creo que de manera prospectiva se vienen probablemente algunos trimestres complicados, pero dentro de esto creo que América Latina está en una situación mucho más favorable, por lo que ya se ha mencionado, ¿no? Yo creo que una política macroeconómica bastante prudente, ¿no? Tanto fiscal como monetario. No hay desbalances de cuentas externas importantes, al menos en los principales países, y eso creo que le va a ayudar a transitar de una mejor manera estos riesgos de recesión que se vienen pues en el 2023, ¿no? Vayamos un poco por esa línea, ¿no? Ya después del diagnóstico, un primer ejercicio prospectivo de cara al nuevo año, como tú comentabas.
Bueno, ¿qué va a pasar en 2023? Claro. ¿Qué grado de optimismo nos podemos permitir? ¿Qué factores pues, son los que pensáis que habrá que mirar con más atención? No sé, si quieres incluso empezar. Sí, claro, por supuesto. Digo, siguiendo un poco la misma línea de pensamiento de, bueno, el 2023 va a ser complicado. Yo creo que para América Latina al menos hay, yo creo, dos factores que le pueden ayudar, ¿no? El primero es que como se han venido construyendo bien las cosas, como ya lo comentaban Juan, Germán, tú también, Domingo, eso va a permitir absorber estos choques externos de una mejor manera. Y la segunda, que me parece mucho más importante, es que América Latina se puede beneficiar de grandes cambios que se están dando en el mundo. Y ya no estamos hablando solamente de ciclos económicos o periodos muy cortos de tiempo, estamos hablando de cambios de tendencia muy, muy relevantes. Uno de ellos es el nearshoring, que estoy seguro que todos ustedes lo han escuchado, es esta relocalización que hay de las cadenas productivas hacia los centros de consumo. Y les voy a dar simplemente un ejemplo. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que las ganancias potenciales para América Latina derivadas del nearshoring van a ser al año cerca de 78, casi 79 mil millones de dólares en exportaciones adicionales. Entonces yo creo que hay una oportunidad enorme, enorme para América Latina también de transformarse, ya no solo ser únicamente el país o la región que dependa solamente de commodities, porque viene yo creo que también una transformación en términos de las exportaciones de toda la región, ¿no? Un claro ejemplo, y digo yo que estoy ubicado en México, afortunadamente el partido es hasta las 5, entonces puedo hablar con más tiempo. Juan creo que está viendo el partido en su celular, pero bueno. En México lo hemos visto como una realidad, Domingo, esto que tú comentas, esta tendencia de largo plazo y estos beneficios de la relocalización. Estados Unidos, con lo que ha estado viviendo con China, estas tensiones comerciales desde que estaba el expresidente Trump, que además ya lo tenemos otra vez ahí con ganas de regresar. Si ustedes se acuerdan, hubo una guerra comercial muy fuerte con China y eso ayudó a que parte de las exportaciones que mandaba China a Estados Unidos, mucho se fue a Asia, pero algunos países, México y algunos países latinoamericanos se benefició. En esta ocasión creo que es muy distinto, porque ya no es un tema de costos, es un tema de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se puede permitir que 25 personas que se contagian en Shanghai ocasionen que el gobierno cierre toda la ciudad y que tengan esa política cero COVID que obviamente ha afectado durísimo todas las cadenas de suministro. Entonces, hay un tema claramente político, hay un tema de riesgos, hay un tema de costos, y esto es lo que creo que le puede permitir a la región potencializar esta regionalización que se está dando en prácticamente todo el mundo. Entonces, la verdad es que la perspectiva de mediano plazo la veo bastante favorable. 2023, digo, el mundo se va a desacelerar y yo creo que la región no va a ser la excepción. Pero si vemos, por ejemplo, los números del Fondo Monetario Internacional y se parecen, la verdad, muchísimo a los números que tenemos los en Banorte, de un 3,5% de crecimiento de este año, a lo mejor el crecimiento de la región rondará entre 1,5%, casi 1,7%. O sea, es una desaceleración, pero vaya, en un momento en el cual se habla de recesión global, pensar que los países latinoamericanos van a crecer a una tasa de 1,5%, creo que es un reflejo de esa resiliencia de la cual creo que Germán y Juan ya lo habían comentado. Entonces yo creo que hasta ahí mi comentario. Sí. Muchas gracias. Germán. Bueno, yo creo que siguiendo con este punto, no sé, estamos como un buen equipo de fútbol, estamos todos muy coordinados hoy acá. Siguiendo con este ejemplo, la razón por la cual, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿por qué a América Latina no le va a ir tan mal el año que viene cuando a todo el mundo le va a ir desastrosamente, ¿no? Yo creo que la respuesta corta a esto es que lo que es malo para nosotros, que es depender de materias primas, en este momento no pareciera ser tan malo. Y lo que creo yo, por lo que Juan comentó, y yo les voy a dar algunos argumentos adicionales, yo creo que estamos en el medio, yo no sé si es un boom sostenible de materias primas, pero yo creo que vamos a tener una temporada de precios de materias primas altos. Y les doy algunas razones, las que ya comentó Juan, que obviamente tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, que son proveedores de materias primas importantes, que además las mismas materias primas las tiene América Latina, con lo cual
va a tener una cierta válvula de escape porque va a vender lo que Rusia y Ucrania no van a poder vender. Ese es un primer factor. Pero hay 2 o 3 factores que no son coyunturales, sino son más estructurales. Uno de ellos tiene que ver con la transición energética. Mucha gente dice que a los países desarrollados se les fue la mano cuando empezaron con la transición energética. Que se le vaya la mano quiere decir que se están moviendo más rápidamente a energías renovables y verdes. Con lo cual América Latina está de moda, porque todo lo que ustedes necesitan para hacer la transformación energética y verde está en América Latina. ¿Quieren litio? 80% de las reservas están allá. ¿Quieren salvar el planeta? El único país que puede rescatar, la única región que puede rescatar carbono en este momento, no me voy a poner a hablar de la Amazonia y ni de Bolsonaro, pero está allá también. Pero déjenme contarles un factor adicional. Ustedes recuerdan el último boom de commodities, 2004-2014. ¿Qué causó ese boom de commodities de 2004-2014? Lo causó que China crecía al 10%. Y cuando China crecía al 10%, un montón de chinos salieron de la pobreza y un montón de chinos decidieron consumir más bienes y servicios para los cuales necesitaban materias primas. Ahora, digamos, esto no va a pasar mañana ni va a pasar paso mañana, pero si ustedes estudian un poco el caso de la India, que tiene la misma población que China, que crece más rápido que o está creciendo a tasas similares a las que China ha crecido, que tiene una población joven, a mí me parece que esto es un factor estructural que va a tener un papel importante. Y por último, algo que comentaba Alejandro, el cambio de las tendencias. El cambio de las tendencias que nos produjo la pandemia es que ahora todo el mundo quiere comprar online, todo el mundo quiere que le lleven la comida a su casa, digamos, nos acostumbramos a cierto tipo de cosas. Déjenme decirles que esto que pasó con los contenedores, esto que está pasando con la logística, esto está pasando con el transporte, a pesar que ahora se ha relajado un poco más, no tenemos la suficiente cantidad de furgonetas, no tenemos la suficiente cantidad de containers, no tenemos la suficiente cantidad de una serie de bienes y servicios que necesitamos para mantener esta nueva tendencia de consumo, y adivinen dónde están las materias primas para que podamos hacer esta oferta. Gracias. Juan, ¿cuánto de optimista eres? ¿Qué tenemos que mirar el año que viene, sobre todo? Bueno, yo diría, en línea con lo que dijeron Alejandro y Germán, no mucho más para agregar, simplemente en un mundo donde, ya que estamos en el Mundial, las figuritas difíciles son energía, alimentos. Eso es lo que el mundo hoy, en lo que el mundo escasea, son esas dos cosas, y lo que está explicando buena parte del ciclo. No sé si hay muchas regiones que tienen la cantidad de energía de alimentos que tiene Latinoamérica, o más bien creo que no hay regiones que combinen energía de alimentos como Latinoamérica, con lo cual obviamente la región, en línea con lo que decían mis colegas, está bien posicionada. ¿A qué aspiraría yo en el 2023 para que Latinoamérica redondee 2 años donde, si bien el mundo no le fue bien, Latinoamérica lo está haciendo ordenado, que son dos cosas distintas? Yo aspiraría no a una cuestión cuantitativa, sino a una cuestión cualitativa. Es decir, que Latinoamérica se va a desacelerar el año que viene, es casi imposible que no pase, digamos. Como decía Alejandro, el propio Fondo Monetario está diciendo que el crecimiento se va a reducir casi a la mitad. Ahora, me parece que no es una cuestión cuantitativa lo que tenemos que aspirar en Latinoamérica, sino cualitativa. Es decir, ¿cómo va a estar la región? ¿Cómo va a estar el sector externo de Latinoamérica? ¿Cómo van a estar las finanzas de Latinoamérica? ¿Va a lograr bajar la inflación, ¿sí?, a lo largo del año que viene, sosteniendo algún nivel de crecimiento y tratar de continuar reduciendo la desigualdad? O sea, tiene que ver más cómo Latinoamérica va a transitar el 2023. Yo creo que está bien posicionado para hacerlo en términos de que esa desaceleración sea empezando a recomponer los fundamentales macro, ¿no? Estabilizando la inflación, preparándose para un ciclo de crecimiento nuevo y básicamente bien posicionado, porque como decíamos es una región que tiene, lo que decía bien Germán, lo que probablemente vaya a escasear en el mundo en los próximos años. Gracias. Bueno, pasamos a la tercera cuestión, ineludible, referirnos a los acontecimientos políticos de los últimos meses en muchos países latinoamericanos. Recordaba el secretario general iberoamericano hace muy poquitos días que en las últimas 14 elecciones en la región, salvo en Nicaragua, en todas ha ganado la oposición.
Obviamente, pues estos cambios pues, son un factor de preocupación a tener en cuenta por parte de los inversores. Personalmente, pues creo que tiene poca utilidad hacer valoraciones generalizadas y por eso quería pedirles a los ponentes, digamos, entrar en casos concretos por países y el impacto potencial que estos cambios políticos pues, están teniendo o pueden tener en las perspectivas económicas y de inversión. Por empezar, Germán, por ti, ¿qué países eliges? Esto es como cuando uno está en el examen y la pregunta difícil le toca esa a uno. ¿Okay? Déjeme primero hacer un comentario general. Yo quiero hacer un comentario general porque yo creo que es importante. Normalmente a mí no me invitan a muchos eventos de América Latina por la simple razón de que yo siempre doy buenas noticias, ¿no? Y la gente está esperando el fin del mundo en América Latina, el desastre, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente uno no puede ser un optimista salvaje, ¿no? Pero somos latinoamericanos. Pero al final del día uno tiene que ser un poco realista, ¿no? Yo les voy a dar primero un ejemplo con un país en particular, ¿no? Porque yo cuando yo sigo a los países, por ejemplo, yo estaba siguiendo la elección de Brasil, ¿no? Entonces, cuando yo seguía la elección de Brasil, me leía los reportes de otros colegas y de otra gente, ¿no? Y cuando yo me leía esos reportes, yo decía, aquí va a salir la gente armada de Bolsonaro, van a matar un poco de gente, los Estados Unidos se va a quedar pálido con lo que va a pasar en Brasil, no va a entregar el poder. Eso era un poco la nota, ¿no?, de los reportes de Brasil. Y yo muy humildemente escribí en alguna parte, dije, yo creo que Brasil tiene una institucionalidad lo suficientemente fuerte para tener una transición democrática sin ningún conflicto muy grave. Y no quiero que no me va a ganar ningún premio por haber dicho esto, pero yo lo creía de verdad. Y yo creo que hay una transición democrática. Lula ya fue presidente, yo creo que los inversionistas no se deben asustar por eso. No fue un presidente anti-sector privado. Así que yo creo que, por ejemplo, el caso de Brasil, yo no veo un problema. Lo que decía el secretario general iberoamericano es cierto, porque nosotros estamos hablando de la macroeconomía, pero si queremos hablar de la microeconomía y de lo social, ahí sí todos somos conscientes de los graves problemas que tiene América Latina, la región con la mayor desigualdad del mundo, altas tasas de pobreza que aumentaron después de la pandemia, pero yo creo que el problema principal que tiene América Latina, y voy a hablar de otro país con respecto a ese problema, es el tema de la movilidad social. La gente se frustra, la gente cree que no hay oportunidades, el sistema no le da una válvula de escape, ¿no? Y eso, por ejemplo, si me preguntan qué país podría entrar dentro de este caso, varios, pero yo les voy a hablar del caso de Chile. El caso de Chile es básicamente un cambio donde la gente se sentía frustrada porque sus expectativas como una clase media ya consolidada, porque no eran pobres, la pobreza de Chile era por debajo del 10%, pero con una enorme desigualdad. Y esta población pidió un cambio. Pero si ustedes analizan con cuidado el gobierno de Boric y lo que pasó en el referéndum, a pesar de que esa sociedad pide un cambio, no está dispuesta a tirar todas las ganancias que Chile ha tenido por la ventana. Y mantienen su sistema. Y yo les digo honestamente, yo creo que van a seguir con su consenso y van a seguir dirigiendo el país en la dirección que ellos la tenían prevista. Y con esto, lo que es importante de estos dos cambios de gobierno, Brasil y Chile, es que estos presidentes le van a poner un énfasis más importante al tema social y yo creo que eso es necesario, porque si no, vamos a tener protestas, vamos a tener inestabilidad y eso es lo que nos va a dañar el crecimiento. Termino con el caso de Colombia. El caso de Colombia, que como ustedes son financistas y lo saben muy bien, lo que ha pasado en Colombia ha alborotado un poco los mercados, ¿no? La transición nunca había gobernado un presidente socialista, por decirlo de alguna manera, y ha ganado este presidente. Pero yo les digo lo mismo. Es un cambio que probablemente los colombianos necesitaban y pidieron. Es un cambio que probablemente va a ayudar a estas personas que están o se sienten excluidas o de verdad están excluidas. Y es un cambio que se estrena de una buena manera, con una buena reforma tributaria. Uno podría argumentar que la reforma tributaria no fue pro gobierno, pero fue una reforma tributaria pro recaudación para aumentar recursos para poder atender estos problemas sociales. Y vienen otras cosas, pero yo honestamente, y con esto cierro, no creo que en Colombia vamos a ver el fin del mundo tampoco. Creo que vamos a ver un gobierno con otro tinte, pero que va a mantener con ciertos cambios y ajustes estructurales la misma trayectoria que Colombia venía trayendo desde que nosotros conocemos que es un país serio para invertir.
Gracias. Alejandro, ¿te animas con México y Pues, hasta con sí, las relaciones por supuesto. con el vecino americano? Sí, por supuesto, muchas gracias. Y antes de poner un poco en contexto la parte política en México, yo creo que hay dos aspectos geopolíticos que se están dando en prácticamente todo el mundo y claramente la región no es la excepción y es lo que ha estado cambiando mucho parte de las tendencias que vemos en la economía, también en lo social y demás. El primero es que desafortunadamente en el mundo se ha venido dando desde hace varios años un sentimiento antisistema. Y no ha sido solamente en Latinoamérica, ha sido prácticamente en cualquier lado, ¿no? Y por eso llega un Trump a la presidencia hace 5 años, por eso es lo que estamos viendo con algunos primeros ministros, ¿no? Y aquí en Europa también, ni se diga estos cambios que se están dando en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que esa es una tendencia que todavía es muy probable que continúe. Y la segunda es que el mundo está transitando por un cambio bien importante en donde hay riesgos para la globalización y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Nos estamos regionalizando nuevamente. Ya no es la globalización de los 80s que todo el mundo veíamos, sino que dados los riesgos que se han dado también lo que trajo la pandemia, pareciera que hay un deseo por regionalizarse, al menos en aspectos muy estratégicos como el comercio internacional. Y con ello, pues ya entro en tema con Estados Unidos y con México, ¿no? Todos estos cambios claramente también han tenido un peso en la política, tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos, que acabamos de tener las elecciones intermedias, había una alta expectativa de que los republicanos iban a llevar las 2 cámaras y prácticamente que iban a arrasar, ¿no? O sea, era la famosa marea roja, ¿no? Que no se dio. Finalmente quedan demócratas en el Senado, republicanos en la Cámara Baja. Esto probablemente lo que va a permitir es que se le dé continuidad a una política del presidente Biden que está mucho más enfocada a la región. Y pongo un ejemplo muy claro. Ustedes saben que gran parte de los problemas de esta disrupción en la cadena de suministro se ha dado por todos estos temas que hemos venido comentando, desde el conflicto en Ucrania, las secuelas de la pandemia y demás. Los semiconductores es uno de ellos, ¿no? Ahorita hay una gran escasez de semiconductores. Bueno, Estados Unidos acaba de aprobar un programa que se llama el Chip and Science Act, en donde prácticamente está financiando la investigación y desarrollo de microprocesadores en Estados Unidos y probablemente en la región, es decir, México, Centroamérica y Sudamérica probablemente, por una inversión de $52 mil millones, más otros casi 90 mil millones que va a poner el sector privado. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 75% de los microprocesadores se producen en Asia y solamente el 10% en Estados Unidos. Y la idea es tratar de traer una gran cantidad de producción ahí. Entonces, este tipo de políticas que se están llevando a cabo con todavía cierto peso importante de los demócratas y de Biden, creo que pueden ayudar a integrar a la región muy bien con, yo creo que es uno de los mercados, si no es que el más interesante para todos nosotros, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es en donde creo que este tema de geopolítico juega un papel muy importante. Ahora bien, en 2 años hay elecciones, puede estar Trump nuevamente en la boleta y no me sorprendería, digo, está haciendo todo el lobbying posible, apenas hace una semana ya dijo que él quiere ser candidato. Enfrenta también a un gobernador muy fuerte en Florida, DeSantis, que puede ser un competidor muy importante en las primarias, pero pues, tenemos que ver en 2 años qué tantos cambios se pueden dar en la política de Estados Unidos, porque pueden venir cambios importantes. Aún así, yo creo que esa tensión que hay con China en la actualidad es lo que puede permitir que nosotros como región podamos ser proveedores importantes. Paso a México en la parte geopolítica. Bueno, al igual que en los demás países, pues ya tenemos un gobierno más de izquierda, pero que se ha comportado con una prudencia fiscal pues muy buena y un respeto por las instituciones como el Banco de México, el Banco Central, que eso ha permitido justo el transitar de una mejor manera pues estos
riesgos que hemos visto desde la pandemia y pues, probablemente la recesión del próximo año. Entonces, en esos aspectos políticos, yo creo que la verdad no me preocupa que haya una ruptura o una desestabilización del marco macroeconómico. Yo creo que se va a mantener y eso creo que es fundamental para este gran cambio de tendencia que se está dando en el mundo. Entonces, prácticamente así lo estamos viviendo. Gracias, Alejandro. Juan, ha salido el tema de China. ¿Cómo ves la relación de China con la región? Bueno, a ver, China se ha convertido en un gran inversor de Latinoamérica en los últimos años. Eso es una realidad, digamos. El rol de China, desde que China en los últimos 10, 15 años decidió abrirse al mundo occidental, ya es sistémico a nivel global, China. Por eso yo un poco a veces discrepo con los análisis que piensan que a partir de los eventos geopolíticos vamos a tener dos polos completamente distintos que no se van a hablar. Sí vamos a tener fenómenos como el nearshoring, como el friendshoring, que es reubicar ciertas inversiones en sectores que las empresas globales consideran por X motivos más seguros. Ahora, imaginarse un mundo sin China o un China sin mundo, me parece que tiene probabilidad cero de ocurrencia. Piensen lo siguiente, en China cada 2 años nace una España. Cada 2 años nace una España completa. El principal tema de China es seguridad alimentaria, básicamente por la cantidad de gente que están haciendo y cómo hay que alimentarla y demás. Con lo cual, podemos pensar una China desconectada, por ejemplo, de Latinoamérica, que es un gran proveedor de alimentos. Podemos pensar en Latinoamérica desconectado de China. En todo caso, lo que vamos a ver probablemente es una nueva forma de relación entre China y Latinoamérica, donde, como decíamos en una de las preguntas anteriores, Latinoamérica empieza a ser una región interesante para varias regiones. O sea, Latinoamérica, como decíamos, tiene las dos figuritas difíciles de los próximos 5 o 10 años, energía, alimentos. Ahora, la gran pregunta es si Latinoamérica será capaz de sentarse y poner en valor eso que tiene y empezar a comerciar y abrirse. Varios de los países más cerrados del mundo también están en Latinoamérica. Brasil es un gigante, pero es un país cerrado en términos de lo que representa su sector externo en relación al PIB. O sea, el gran desafío de Latinoamérica es convertirse en como fueron en su momento los tigres asiáticos en una plataforma exportadora, porque el mundo va a estar demandando ese tipo de bienes y de servicios que tiene Latinoamérica. Y yo creo que básicamente China va a tratar de mantener una relación muy, muy intensa con Latinoamérica y Latinoamérica tiene que sacar provecho de esa relación sin dejar de mirar nuevos mercados, ¿no? Como se decía antes, probablemente también Europa sea un mercado donde Latinoamérica pueda empezar a expandirse en los próximos años. Y déjame agregar una cosita que comentaron los colegas, Domingo, que me parece muy, muy importante. En Latinoamérica las instituciones han mejorado, ¿sí? Y es llamativo ver cómo, cuando hablo de las instituciones, por ejemplo, estoy hablando también de la calidad de la política monetaria y de la política fiscal. Los países de Latinoamérica que se hicieron famosos en los 80 por sus episodios hiperinflacionarios, con excepción de nuestros 2 países, Germán, lamentablemente, para el resto la inflación es un tema, o sea, ¿cómo controlar? Podemos tener un reverdecer inflacionario de 10% y demás, pero ¿cómo controlar la inflación? No es un tema. No es un tema. Según el Fondo Monetario, México y Brasil van a tener el año que viene menos inflación que Alemania. México y Brasil van a tener menos inflación que Alemania el año que viene. O sea, ¿a qué nivel los bancos centrales han dominado el tema inflacionario y a qué nivel hay cierta conducta en las políticas fiscales y monetarias más allá de cualquier volatilidad en términos políticos? O sea, Latinoamérica aprendió y mejoró mucho su conducción de la política económica y creo que eso se está convirtiendo en algo institucional para Latinoamérica y es bueno. Gracias.
Bueno, vamos a dar un paso más, vamos con otro aspecto también poco original. Digamos, una inmensa mayoría de economistas están de acuerdo en que Latinoamérica cuenta con un potencial privilegiado, pues, en términos de posicionamiento geográfico, de recursos naturales, de población, para afrontar cambios necesarios en la economía del futuro, ¿no? Algo se ha comentado a lo largo de la sesión. Entonces vamos a mirar un poquito a medio y largo plazo qué tipo de reformas, medidas serían las más recomendables para enfilar este camino de futuro con éxito. No sé, Alejandro, si quieres empezar. Por supuesto. La verdad es que es un tema que creo que tiene mucho potencial para la región. Yo creo que hay por lo menos dos transiciones que debemos de pensar. Una es la transición energética y la otra es la transición digital. Y todo eso conlleva a tener que cambiar o tener que mejorar algunos aspectos, ¿no? Yo creo que algo que requiere la región en general es fomentar una mayor inversión, porque cuando vemos los niveles de inversión como porcentaje del PIB, aunque son relativamente buenos, no se comparan con algunos de los países asiáticos que están entre 35 y 40%, y que eso claramente es un detonante de crecimiento y es un detonante de desarrollo, y también para poder explotar este tipo de transiciones que comenté, ¿no? Se requiere también mejorar pues la productividad de los factores. Yo creo que ese es un tema fundamental, tanto del trabajo como del capital, y yo creo que ahí pues la demografía es bastante benigna para la región, y yo creo que ahí la apuesta debería ser por pues, tratar de mejorar los skills, todas las capacidades que tienen las personas. Sigue habiendo, yo creo que un bono demográfico en la región, y eso nos puede permitir pues, explotarlo. Y de hecho, cuando uno se fija en la demografía, muchas veces es bastante complementaria, y lo puedo hablar un poco en el caso entre México y Estados Unidos, ¿no? Cuando vemos las dos pirámides, se complementan perfectamente, y cuando nos bajamos hacia Centroamérica y Sudamérica, inclusive la complementariedad es muchísimo más interesante. Yo creo que ese tipo de reformas, obviamente, pues mantener un Estado de Derecho sólido que fomente las inversiones, creo que siempre es importante, siempre es bienvenido, y tratar de mantener esta estabilidad macro de la cual hemos platicado, ¿no? Ser sumamente, la independencia del Banco Central yo creo que es importantísimo en cada uno de estos países. Ser prudente con las cuentas fiscales, mantener también cuentas externas estables. Yo creo que el tema macroeconómico, el mantenerlo, yo creo que es fundamental. Y algo que también comentaba Juan hace un momento, ¿no? El tema de las instituciones, ¿no? Que las instituciones se fortalezcan. Yo creo que pues, cualquier reforma que mejore el tema judicial, el tema institucional en general puede ayudar bastante. Gracias. Juan, ¿apuntas alguna cosa más? Bueno, el desafío de la región es el crecimiento, ¿no? Si se quiere, la pata floja de Latinoamérica es que cuando uno ve una serie larga de ingreso per cápita, tiene periodos de estancamiento largos y prolongados. Y no por crecer en sí, porque como el problema de la región es la desigualdad, la condición necesaria para terminar con esa desigualdad es el crecimiento. Uno no puede repartir lo que no produce. Y básicamente el gran desafío es el crecimiento de largo plazo, y eso para mí es básicamente cómo mejoramos la competitividad sistémica de la región, ¿no? La competitividad estructural. ¿Qué es la competitividad sistémica? Lo que decíamos antes, ¿cómo hacemos de Latinoamérica países más exportadores? ¿Cómo mejoramos el capital humano? Los recursos naturales ya los tiene la región. El tema es cómo logramos que esos recursos naturales se pongan en combinación con los recursos humanos y hacemos que la región dé un salto exportador, consolidamos las instituciones, mejoramos la infraestructura, incrementamos la tecnología. Todo eso son las cuestiones que generan crecimiento y desarrollo de largo plazo, y eso es
una asignación pendiente de Latinoamérica. Hay algunas excepciones, ¿no? Cuando hablamos de Latinoamérica, yo siempre digo, siempre somos un poco injustos, ¿no? Porque Latinoamérica es un concepto que engloba muchos países distintos. Y como argentino les puedo decir que la realidad de los distintos países son distintas. Latinoamérica es una región que converge en algunas cosas. Por ejemplo, cuando hay un boom de precio de los commodities, está claro que todos los países de la región se benefician y como región crece, pero cada tanto los países divergen y toman caminos y vuelven al conjunto. No es una región tan homogénea, es una región donde cuando uno dice la palabra Latinoamérica le queda la sensación que está siendo justo o injusto con algún país porque no es tan homogénea. Pero yo, para dar una respuesta general, diría que el desafío es crecimiento de largo plazo para poder mejorar la desigualdad, y eso es básicamente mejorar la competitividad sistémica de la región. Gracias. Germán, tú has estudiado el tema de la productividad, ¿no? ¿Qué nos puedes apuntar por ese lado? Bueno, yo creo, digamos, totalmente de acuerdo que el gran reto de América Latina es un crecimiento, pero es un crecimiento que no sea tan volátil como ha sido por culpa de las materias primas. Entonces, si uno piensa un poco sobre este tema, uno va a decir, bueno, le doy la espalda a las materias primas. No, por todas las razones que dijimos acá, hay que seguir haciendo las materias primas. Pero yo, cuando doy clases en el IE, suelo preguntarle a mis estudiantes, ¿dónde consigues el mejor chocolate del mundo? Estos son chicos jóvenes, entonces todos me dicen inmediatamente, en Suiza, ¿no? Y cuando yo les pregunto, ¿y dónde está el mejor cacao del mundo? Menos mal que no son latinoamericanos, pues estarían peleando. Es el de Ecuador, es el de Colombia, es el de Venezuela, ¿no? Pero el mejor cacao del mundo está en América Latina. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué nosotros no somos unos grandes productores de chocolate? ¿Qué es lo que nos falta para tener el chocolate tan bueno como el que tiene Suiza? Si hago la lista es un poco larga, pero déjenme decirles solamente que como este ejemplo pasa con todo lo demás. Pasa con la energía, pasa con el salmón que produce Chile, pasa con los muy buenos vinos argentinos. Digamos, hay una serie de cosas que hay en América Latina en donde si nosotros le agregáramos valor, y eso tiene que ver con la productividad, el recorrido sería bastante más largo y el crecimiento sería mucho más sostenible, porque ya no dependeríamos solamente del vaivén de las materias primas. Cuando uno ve en el mundo países que han hecho esto exitosamente, los ejemplos son claros. O sea, Australia es una potencia minera, pero Australia no exporta solamente el mineral. Australia exporta maquinaria para minas y exporta también servicios de consultoría minero. Igual Canadá, igual Dinamarca, que tiene petróleo y lo usa para... Y también la mentalidad en América Latina tiene que cambiar, porque los recursos naturales son un activo. Y es un activo que se va a acabar. Entonces, la única forma de que el activo se convierta en algo que no se acabe es cambiarlo por otro activo que no se vaya a acabar, ¿no? Y eso es lo que han hecho muy bien, si ven el Mundial de Qatar, digamos, cómo convertir activos en otras cosas que generan flujo de ingresos en el futuro. Y eso es lo que América Latina debería hacer. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Es la gran pregunta. Y tiene que ver un poco con lo que Juan decía sobre la desigualdad y la pobreza. Porque en realidad el bono demográfico sirve de poco si esa gente no tiene las habilidades para poder hacer esta transformación productiva. Y para que esto pase, y voy a dar una buena noticia, pero les voy a decir todo lo que nos falta. La buena noticia es que nunca en la historia de América Latina hubo tantos estudiantes en educación superior. Podemos aquí debatir sobre si las universidades son buenas o son malas, ¿no? Eso es un tema, pero eso me da cierta esperanza de que esa productividad de esos estudiantes universitarios pueda ser alta y que eso nos ayude a transformar un poco algunos sectores. Pero como decía el exsecretario general de la OCDE, hay que hacer 3 cosas en América Latina: educación, educación y educación, ¿no? Porque el talento y el capital humano es lo que es fundamental. Juan mencionaba a Ricardo Hausmann, ¿no? Con el Mercado Original. Ahora, después de viejo, lo que hace es una cosa que se llama Economic Complexity. Y lo que Ricardo Hausmann dice en esta nueva teoría es que los países no deben especializarse, los países deben diversificarse. Y lo que los países tienen que hacer, como las personas, es desarrollar habilidades. Y esas son las que nosotros no tenemos. Las habilidades son buena logística, buen capital humano, menos pobreza, menos desigualdad, porque ahí hay un poquito de endogeneidad, porque
la informalidad, la desigualdad nos conduce a la informalidad y la informalidad nos conduce a la baja productividad. Es un tema bastante complejo, pero yo creo que la agenda de reforma está sobre la mesa, sabemos cuál es. La pregunta es si va a haber el consenso y el capital político para llevarla hacia adelante. Déjame, Domingo, agregar una cosita. El mejor cacao y el mejor futbolista del mundo también tiene la región, ¿no? Es verdad. No, a ver, pero, y diciendo una cosa que dice Germán es importante y yo quiero destacarla. Es cierto lo que dice y me parece fundamental. No se trata de crecer, sino se trata de crecer, pero se trata de crecer de manera que el crecimiento se traslade en desarrollo. Cuando uno ve las series de crecimiento de largo plazo de Latinoamérica son un electrocardiograma. Cuando uno ve las series de crecimiento de los países que lograron desarrollarse, son líneas bastante rectas. O sea, el desarrollo, pasar del crecimiento al desarrollo no es crecer un año 8% y caer al otro 5% y crecer al 8%. Es crecer 30 años al 2,5%, 3%. Los países que se desarrollaron fueron aburridos. El crecimiento es una maratón, no es una carrera de 100 metros. El camino hacia el desarrollo es una maratón. Ganan los que lo hacen más años consecutivos, no los que lo hacen más rápido. ¿Por qué? Porque pasar del punto A al B haciendo así, llegás igual, pero llegás con 20% más de pobres. Porque en cada caída una parte de la población no recupera, no vuelve al ciclo. Eso se llama histéresis en economía y tiene un efecto que es que llegás, pero llegás con economías mucho más desiguales. Entonces el desafío, y lo quiero destacar porque está muy bien lo que puntualiza Germán, es que Latinoamérica lo haga de una manera casi que nos aburra. De cómo está creciendo, pero lo tiene que hacer de manera constante. ¿Y por qué es importante que Latinoamérica lo logre hacer? Y acá le robo una frase que le escuché a mi colega José Juan Ruiz del Instituto Elcano. Bueno, porque Latinoamérica es la única región del mundo que desde hace años intenta dar el salto al desarrollo desde la democracia. No hay otra región del mundo que intente dar el salto al desarrollo desde la democracia. Y por eso es muy importante que en algún momento a Latinoamérica ese salto le salga, porque es un mensaje para el resto del mundo. Gracias. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo y estamos en una casa financiera. Tenemos invitados de lujo, expertos en el sector financiero. Pues vamos a hablar un poquito del sector financiero latinoamericano. Está teniendo un comportamiento destacado en los últimos años, no solo bancos, sino también bolsas, fintech. ¿Cómo avanza la bancarización de la población? ¿Qué puede traernos la integración de bolsas? Si nos va a permitir conseguir masa crítica, atraer más inversión. ¿Cuáles son los rasgos destacados de las fintech latinoamericanas? Bueno, vamos a hablar finalmente de esto. Te voy a dar otra vez la palabra porque sé que tú eres experto en sistemas financieros y mercados de capitales en términos globales, entonces por iniciar un poco esta parte. Bueno, yo diría que Latinoamérica es una región donde el desafío de la bancarización todavía está ahí, ¿no? Se ha hecho mucho, pero todavía 45% de la población latinoamericana no tiene acceso a herramientas financieras, ¿sí? Al sistema financiero formal y no tiene un vínculo frecuente. Que se ha hecho muchísimo. Por ejemplo, hay países como Brasil, donde desde el inicio de la pandemia para acá 16 millones de personas se bancarizaron. La tecnología está sumando muchísimo, está permitiendo a los bancos, a las fintechs, al ecosistema financiero llegar de una forma que antes no se podía llegar. Como comentamos antes, la característica de Latinoamérica es que tiene mucha idiosincrasia propia de cada uno de los países. Entonces no hay una sola forma de incrementar la inclusión financiera en Latinoamérica. Cada país, cada banco, cada región va adaptando los productos de acuerdo a cuestiones culturales, a costumbres, y se va llegando a la población de formas distintas. ¿Se está haciendo? Sí. ¿Queda mucho por hacer? Totalmente, queda mucho por hacer,
tenemos algunos países, como les comentaba antes, donde los mercados de capitales, las bolsas y demás están ganando en profundidad. La estabilidad que están teniendo algunos países, la institucionalidad que genera el buen manejo de la política monetaria y de la política fiscal, es básicamente lo que abre la puerta a mercados de capitales más profundos. ¿Sí? Nadie desarrolla un mercado de capitales si no tiene ninguna certidumbre con respecto a cuál es la línea de un banco central o cuál es la línea de la política en general. Bueno, el hecho de que Latinoamérica está avanzando, está desarrollando también mercados de capitales propios con buena profundidad, y es un avance, queda mucho por hacer. Y yo diría que con respecto a tu otra pregunta de la fintech, Latinoamérica es una región, como decía Germán, también con recursos humanos muy buenos. El nivel de capital humano, yo soy un producto de la Universidad Pública de Argentina, sigo dando clases a la trasnoche, una vez por semana, virtualmente en la Universidad Pública Argentina, y tiene muy buenas universidades. Y eso le ha permitido que sea una de las regiones que ha sacado más unicornios. Y muchísimas fintech que ya son unicornios, ya son empresas que valen más de $1.000 millones a nivel mundial, surgieron de Latinoamérica. En Latinoamérica lo que estamos viendo es que hay una buena complementación entre lo que es el sistema financiero tradicional y el trabajo que están haciendo las fintech. Y muchas veces las fintech trabajan con el sistema financiero internacional para llegar a la población. En Latinoamérica el desafío no es pelear por la torta, sino es agrandar la torta. Cuando uno tiene 45% de la población con escaso vínculo con alguna herramienta financiera, el desafío es cómo llegamos a más gente que está necesitando esos servicios, y en este caso lo que estamos viendo es que hay una muy buena complementación también con todo lo que es el ecosistema fintech. Gracias, Juan. Alejandro, y la digitalización como apuesta bancaria, ¿cómo está evolucionando? No, es que la digitalización es sumamente necesaria. La digitalización puede permitir democratizar más los sistemas financieros. Pues coincido totalmente con Juan. Hay un gran desafío para la región en términos de los bajos niveles de bancarización cuando lo comparamos con otras regiones. Claro, con sus peculiaridades entre cada uno de los países. Yo creo que este avance digital puede ayudar mucho y claramente hemos visto pues, una transformación muy importante. Y hay otras dos, y fue prácticamente, yo creo que gran parte de los temas que se hablaron hace un mes en las reuniones del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington, que es prácticamente la gestoría de riesgos, porque realmente lo que vemos en muchos de los países de la región es un modelo de riesgos que permite estabilidad en el sistema, y eso es fundamental, porque también hay que recordar que muchas de las crisis que se dieron, y no solamente en Latinoamérica, en el mundo, se ha derivado de una muy mala gestión de riesgos, y simplemente el ejemplo del Lehman y 2008-2009 es uno de ellos. Cuando uno se voltea a ver, los bancos en Latinoamérica tienen muy buenos niveles de capitalización, cumplen con Basilea III muchos de ellos, y eso también ha permitido esa estabilidad, ese marco sólido para poder ir avanzando en otros frentes. Entonces tienes ese tema de gestoría de riesgos, claramente la parte digital, y un aspecto que no hemos tocado aquí pero es fundamental es el de la sustentabilidad, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día hay un gran apego por políticas ESG. Obviamente no, va mucho más allá de medioambiental y social. O sea, realmente lo que queremos, yo creo que en la región, es que los bancos sean justo parte de este movimiento, de esta transición hacia sustentabilidad en el mundo. Digo, ahorita que está de moda el COP27 que acaba de pasar, yo creo que hay todavía muchos desafíos que tenemos que atender como planeta, y yo creo que el sistema financiero también ahí ha llevado bastantes frentes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes temas que vamos a estar viendo, pero moviendo un poco a tu pregunta, la digitalización, fintech y qué es lo que está pasando, yo creo que para la banca tradicional hay un riesgo de las fintechs de que puedan ser unos competidores importantes, pero muchas veces lo tenemos que ver como complementarios. Yo creo que más bien son sistemas complementarios que van a permitir que cada vez más personas puedan ser usuarios de los sistemas financieros.
Hay historias muy buenas en la región, ya Juan mencionaba algunos unicornios que han surgido y que permiten justo pues, ir llevando a cabo esta transición de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces realmente lo que vemos son noticias bastante positivas. Yo creo que hay una gran inversión de los grandes bancos en la región por llevar a cabo procesos de digitalización y eso pues, va a permitir un crecimiento todavía mucho mayor y va a permitir también pues, ser mucho más eficientes, ¿no? Reducir los costos también, ¿no? Gracias. Germán, una referencia final. ¿Cómo ves este ecosistema que nos está sorprendiendo a todos, unicornios, startups? Bueno, yo voy a empezar respondiendo a algo que no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando, pero prometo contestarte, porque no puedo dejar de decir, estando en un foro de la TIBEX y estando en España, que hay que mantener dos cifras en la cabeza. Uno, América Latina como un todo es el cuarto inversionista más importante en España. Y eso es importante por varias razones. Obviamente es importante para los mercados de capitales, pero es importante porque los capitales latinoamericanos están viniendo a España para seguir para el resto de Europa. Creo que eso tenemos que tenerlo en nuestra cabeza. La segunda cosa, y en nuestro país decimos, hay que ponerse las pilas, ¿no? Hay que ponerse las pilas porque el segundo inversionista en América Latina es España. Sin embargo, China y Estados Unidos, en la batalla que tienen por los recursos naturales, son una amenaza, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que tenemos que aprovechar que España va a ser el presidente pro tempore de la Comunidad Europea el año que viene y aunar todos los esfuerzos que tengamos para que una de las regiones beneficiadas por América Latina, por su potencial que hemos discutido aquí ampliamente, sea Europa. Habiendo dicho esto y volviendo a la pregunta, lo que está pasando en América Latina, combinando todo lo que mis colegas han dicho, el talento, según el Global Entrepreneurship Monitor, los más creativos del mundo son los latinoamericanos. Y eso es obvio, porque si tenemos que vivir tantas crisis, nos las tenemos que inventar. Entonces tenemos que ser muy creativos para sobrevivir en Argentina o en Venezuela, que por cierto estamos en demanda porque sabemos vivir en inflación para el resto del mundo. Y lo que está pasando en América Latina, la segunda región más dinámica del mundo en términos de venture capital y en términos de inversionistas ángeles buscando oportunidades de inversión en unicornios relacionados con fintech, en este momento es América Latina. El año pasado se multiplicó por 4, según LAFCA, la Latin American Venture Capital Association, los flujos que están pasando. Y les cuento, no tengo tiempo porque ya se nos acabó el tiempo, pero les cuento por qué está pasando esto. Porque mis amigos de Mercado Libre, mis amigos de Kavak, que es un unicornio de venezolanos en México para vender coches usados. Mis amigos que están haciendo fintech han descubierto lo que descubrió Elon Musk hace mucho tiempo. Una vez que hace el pelotazo, hay que empezar a moverse a nuevos sectores. Y estos entrepreneurs, startups, están empezando, ya que consolidaron Rappi, ya que consolidaron Kavak, ya que consolidaron Mercado Libre, están moviéndose a las nuevas ideas y a los nuevos unicornios. Eso va a ser un ecosistema muy interesante y yo creo que hay que tenerle el ojo puesto. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo de descuento. Yo simplemente querría pediros ahora finalmente, pues si alguno pues quiere añadir algo, sobre todo relativo a otras oportunidades de inversión, ¿no? Hemos hablado únicamente ahora al final del sector financiero, pero de forma libre, algún otro sector que os parezca que puede tener una especial relevancia en los próximos años en la región. No, yo muy corto en línea con lo que hablamos, creo que economía del conocimiento, exactamente, creo que si tuviera que poner economía del conocimiento es una zona donde Latinoamérica va a destacar, es impresionante lo que está ocurriendo. El próximo panel creo que van a estar mis compatriotas de Globant. No hay mejor ejemplo que Globant. Digo, pónganse a leer un poco de Globant y van a encontrar una historia fascinante. No encuentro muchas empresas más tecnológicas y mejor perfiladas. Globant, Mercado Libre, solo por las argentinas, pero Latinoamérica está lleno. Energía, renovables. Latinoamérica está despegando de manera muy fuerte con todo lo que es energías renovables. Litio. Y creo que después hay sectores con un potencial enorme que Latinoamérica todavía ni siquiera empezó a desarrollar de manera formal, pero que tal vez en una década o dos estemos hablando. Turismo en Latinoamérica en algún momento va a ser un sector que vamos a empezar a hablar también. Sí, la verdad es que coincido. Economía del conocimiento
para mí es un enorme potencial. Un poco parte del estudio que mencionaba del Banco Interamericano de Desarrollo del potencial que tiene América Latina, no solamente es en exportación de bienes, sino también la parte de servicios. Y yo creo que algo que nos enseñó la pandemia es que la digitalización se puede llevar a prácticamente cualquier lado y que muchos de los procesos ya no se tienen que hacer necesariamente de manera física, sino se puede hacer en prácticamente cualquier lado. Juan decía que dar clases en Argentina, estando acá, y hay muchas cosas de servicios que pueden beneficiarse. Manufacturas de alto valor. Yo creo que ha habido una transformación muy importante. Ya no solamente hacemos maquila en América Latina, ya se desarrollan clústeres industriales significativos. Yo creo que el tema del nearshoring es una oportunidad para justo tener ese valor agregado en la cadena de producción con el resto del mundo. La parte de farmacéutica, de medicina en general, la veo con un enorme potencial, energía, y ni se diga temas de logística, ¿no? Logística, transporte, son yo creo que también unas industrias con un enorme potencial. Gracias. Yo solo por completar la lista, que ya la dijeron todas, dos sectores que me parecen muy interesantes. Uno, porque va a ser fundamental hacia futuro, agroindustria, o sea, meterle tecnología al agro para poder convertirnos en el proveedor de los 400 millones de personas que pueden comer el trigo argentino, por ejemplo. Segunda, que me parece también importante, en una región donde hay tantos desafíos sociales, se está desarrollando un mercado muy interesante en servicios privados en educación y salud. Les doy un ejemplo de una empresa española que le ha ido espectacular en América Latina, la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que hoy en día, digamos, como Juan, no a las 3 de la mañana, pero sí tienen una serie de programas súper poderosos online formando capital humano, y creo que ahí va a haber una serie para decirles, una empresa venezolana que está haciendo algo súper interesante, Assistancy. Creo que se va a convertir en un unicornio porque se está vendiendo internacionalmente, así como Globant. Es una empresa que provee servicios de salud básicos en un país donde no hay ningún sistema de salud público ni privado, y lo hace a través de un sistema de remesas, así que combina la parte financiera con la parte asistencial. Esta empresa ya está en México, República Dominicana, Emiratos o Qatar, porque son los países donde la mayor parte de la población no son de ahí, sino vienen de afuera y no tienen protección social, y esta empresa lo ofrece a través de un sistema de remesa. Así que oportunidades hay muchas. Muchas gracias. El tiempo ya se nos ha echado encima, nos hemos tomado esta pequeña licencia final. Sin más, pues agradecer infinitamente la deferencia a los ponentes por habernos acompañado, y dar las gracias a todos los que nos ven o nos verán. Buenos días a todos.